Ah, no, Está proyectando la pantalla porque Luego, como compartir. pero no me sale. Sí, sí, aparece aquí. No, es que no de los No, aquí. comparte. ¿Qué no sé? No, o sea, aquí en compartir. No, no lo veía. Esto. Y una avanzada, ¿no? No, pero está bien así. No, importa, no quiero ver igual el de moderador. No pasa nada. ¿No lo quieres ver? No, Ah, así, nomás cambia no sé, no de pantalla. pero ponlo igual, entonces. Ajá. Ok, bueno, buenos días. Eh, hoy vamos a repasar la parte de citogenética de la leucemia linfoblástica aguda. Como en la leucemia amiloides, que también me tocó dar esa clase, ya vamos más hacia, ¿cómo se puede decir? Identificar a la enfermedad no solamente porque si es o linfoblástica B o T, sino más bien por cómo se comporta según la mutación que está causando esta leucemia o el origen de este blasto y el origen de cómo se va a comportar. Entonces, está muy padre porque ya casi nos sentimos así como en el futuro, en una película de ciencia ficción. Está muy, bueno, que en algunos momentos o en algunos lugares de México no tenemos esos estudios, pues, pero podemos al menos, si ya no tenemos una respuesta completa y no tenemos muchos datos, al menos pedir o de alguna manera buscar que sea de este tipo la identificación de la enfermedad, porque pues es lo que va para allá el tratamiento y por lo tanto, por eso mismo hemos tenido la supervivencia o la buena respuesta hacia la lesión linfoblástica aguda, porque no solamente son las quimioterapias o el tratamiento o los protocolos que se usan actualmente, sino que ya sabemos cómo tratarlos, cómo se van a comportar y se han identificado todo este tipo de diferencias entre cada leucemia. Entonces, la importancia de la citogenética es que se estratifique el riesgo, depende de la mutación o de lo que te salga en el estudio molecular, la predicción de recaída y así puedes identificar un tratamiento o prevenir esta recaída que sea sin avisar, ¿no? Y así haces monitoreo molecular, depende en el momento en el que tú crees que se va a comportar este tipo de leucemia. Entonces vamos a hablar en esto. Quise poner en esta diapositiva las teorías sobre la patogenia de la LLA que no habíamos checado en este curso. Solamente va a tomar un poco de la presentación, pero para más o menos crear una introducción a cómo pues está causando esta leucemia, porque muchas veces nos preguntan los papás de que, ¿y por qué le dio la leucemia? ¿Por qué tengo tantos hijos y él sí tiene leucemia y mis otros hijos no? ¿Por qué tiene esto, no? O sea, piensan que hasta se los mandó Dios o un problema ahí más hacia espiritual. Si no conoces, pues o bueno, si no podemos explicar por qué es la causa de las leucemias. A mí me llamó mucho la atención. Hay dos teorías, una de Kinlan y otra de Graves. En este esquema está un poco simplificado, voy a ahondar un poquito más adelante, pero más o menos dice, em, sabemos que pues no hay perfección, ¿no? en el ADN y a veces hay unas mutaciones que se tienen desde que se está creando o se está haciendo una mutación somática o en las células de un feto. Entonces, en estas mutaciones que se crean, necesitan un segundo golpe o second hit que se habla en esta teoría de Kinlan y este second hit es em, con una respuesta muy aumentada inflamatoria a infecciones, pues infecciones comunes, a veces son por COVID, por influenza, por virus que están en el ambiente, pero necesita una respuesta intensa, como es en el número 4 que aumente las interleucinas, perdón, las interleucinas, el factor de necrosis tumoral alfa, y que tengan una respuesta importante para que esta proliferación de células en la médula empiece
y este clon preleucémico o la célula que tiene o el conjunto de células que tienen esta mutación empiecen a reproducirse. Y entonces eso provoca en algunos casos la proliferación leucémica. Eh, Esa es una parte de la teoría, que las dos teorías, en la de Kingland y la de Grace, pueden estar juntas. Hablando de la teoría de Krebs, en la que estamos hablando de estas mutaciones, es que son mutaciones diversas en varios, ¿cómo apuntar? En varios genes, pues que más o menos hemos escuchado de ellos, TP53, ETC6, PAC5, pero también esos son los genes genéticos. Y en mutaciones somáticas que vamos a hablar más adelante, ya las tenemos, ya las pueden tener esos pacientes de base, pero necesitan este second hit, que son infecciones a virus que están en el ambiente, muy comunes en realidad, CMV, influenza, varicela, SARS, COVID. Entonces, tienen esta respuesta inflamatoria muy extensa, una neumonía importante, a lo mejor una infección que no se trató muy bien o que estuvo todo el tiempo persistente, y lleva a que esta mutación tenga respuesta pues hacia llevar la linfoblastoma hacia adelante. Hay la otra teoría, que es la de Kingland, que pueden, dice la bibliografía, que pueden estar las dos al mismo tiempo, o no significa que es una o es otra, o ninguna de las dos, porque estas dos teorías, aunque se llamen teorías, todo en la ciencia, aunque sea una teoría, es como un concepto que se tiene como muy pensado, que así es una teoría, entonces no es cierto. Se ha confirmado, hasta en estudios humanos, en epidemiología y en ratas. Hay un estudio muy importante que se hizo en ratas con una mutación en ETB6, que a todas las ratas se les hizo o se les provocó la mutación, una mutación de somática. Y luego las expusieron a unas ratas, las expusieron a virus, no me acuerdo si fue influenza o un virus, y hicieron una respuesta inflamatoria. Y todas esas ratillas hicieron leucemia, y las que no tenían exposición a estos virus no hicieron leucemia. Entonces, está confirmado también esta hipótesis de Kinlan, que es porque en una población en donde más o menos imaginemos como un pueblo, más bien algo así alejado, un pueblo donde solamente es una población local, tal vez de unos 10,000, 20,000 personas, ya tienen generaciones y generaciones, tal vez 300 años o 400, que no cambian que no van personas más que muy pocas a convivir con ellos, con sus agentes o infecciosos que son de fuera. Muy poca gente convive con esas personas de adentro, y de repente, por alguna razón, se crea ahí una fábrica o hay una mina de oro o hay algo que hace que mucha gente se vaya a vivir ahí. Entonces, toda esa gente que llega de fuera y que se expone con la gente que ya tiene muchas generaciones viviendo en un solo lugar, provocan que los virus que están de fuera y con la gente que ya vive ahí, y las mutaciones que no habían tenido una exposición a un segundo golpe, provoquen más casos de leucemia. Eso pasó en un pueblo, y hicieron un estudio epidemiológico en los 80s, en un pueblo de centro de Estados Unidos, que hicieron una planta nuclear en una parte de Estados Unidos. Entonces ese pueblo, que era muy remoto, que no tenía mucho movimiento de gente, cuando hicieron la planta nuclear llegó mucha gente a trabajar ahí. Pensaban y le decían al gobierno que era la radiación lo que estaba provocando la leucemia, y en realidad fue, y contaron estas hipótesis, y se confirmó pues o sea, esto, que más bien fueron la exposición a virus y los genes que ya se tenía en la población local. Entonces es lo que explica esta leucemia, esta teoría. Más o menos, para hacer una línea del tiempo, que pues llegando de nuevo a la citogenética y a la ciencia de cómo se fue investigando más hacia la leucemia, y que no solamente fue el descubrimiento de las quimioterapias, sino que se fue investigando, identificando cada vez más la leucemia y yéndose más hacia esto. En 1976, con la clasificación, la primera, que fue de la FAB, que solamente te decía L1, L2, L3, depende del tamaño, o correlacionando cómo era su núcleo y el tamaño en relación a los eritrocitos. Te decían de una manera muy básica, pues cómo se estaban reproduciendo, y luego ya de eso identificaban o relacionaban a una manera clínica cómo se comportaban. Si estaban en L1 se comportaban de una manera, si eran L2, L3 se comportaban de diferente manera.
Pero luego, en los años 70 y 80, con el descubrimiento del cariotipo por la doctora Rowley, eh, al menos en el cariotipo, en leucemia, por la doctora Rowley, que vio que existían translocaciones que eran las que estaban provocando la leucemia como tal. Y en este caso, ella que fue la que encontró el cromosoma, sí, el cromosoma Filadelfia en la leucemia linfoblástica. Entonces, ya más adelante, en el 2004, cuando ya se encontró, pues hay computadoras, hay más manera de hacer citogenética, em, la manera de hacer FISH y de hacer PCR tuvo mucho cambio y hicieron en este estudio de Puy en 2004 ya una clasificación o al menos identificación de todos estos respuestas clínicas según las mutaciones que se tienen. Y en la era actual, pues ya gracias, pues yo creo que a muchos de los protocolos que está actualmente, como nosotros que tenemos el MAS, se identifica esto y también por algunos datos que te da el índice de DNA o que te dan hiperdiploidía, hipodiploidía, te puedes ir hacia dar o a riesgo intermedio, o riesgo estándar o riesgo alto, depende solamente por esa mutación, no solamente por los leucos o por leucos al diagnóstico o por el comportamiento al diagnóstico. Entonces, para hablar más o menos también de lo que ya está identificado en este estudio o en el libro también de Piso, está este esquema de pastel. Lo más común en alteraciones cromosómicas o alteraciones genéticas es la hiperdiploidía, que más adelante vamos a hablar que tiene importancia la hiperdiploidía. También de las más frecuentes que son rearreglos son el ETB6 RUNX1 y en pacientes acá también el BCR-ABL, que este más o menos también se da como a niños, adolescentes y adultos, ¿no? Y también depende, pues esta gráfica es de todas las edades, pero si vas hablando, depende de edad, vas a ver que unas son más comunes en unas edades y otras más comunes. Pero en general, en todas las edades, pues es esta gráfica que pasé. Las que vamos a hablar en esta clase es las ploidías cromosómicas, como son la hiperdiploidía, hipo, el ETB6 RUNX1. Vamos a hablar de el ETB6 y del DUX4. ¿Y de dónde está la otra? A la derecha del grupo. Ah, sí, TCF3, PBX1, que son menos comunes, se fijan, 3%, 4%, pero también lo que, bueno, al menos se identifique que fue muy bueno planear en esta sesión es que estas que vamos a hablar, al menos de los arreglos específicos, son de riesgo bajo, ¿sí? O de pacientes que les dan en general. ¿Sí? O bueno, hablando entonces de los mecanismos ploides o de las ploidías, es cuando hay una ganancia o pérdida cromosómica. Es lo que descubrió Rowley o se vio desde los 70 que hacían cariotipos en la célula leucémica y que veían que tenía mucha proliferación en la hiperdiploidía, o sea, había muchos cromosomas o más ADN de lo que necesita como tal una célula, o que se estaba dividiendo mucho, o sea, se quedaba mucho ADN en esa célula para cuando se estaba dividiendo. Pero también otra parte de eso es cuando hay hipodiploidía. Em, entonces, cuando se está dividiendo, hay genes que le provocan que no tenga tanto ADN, pero que se esté dividiendo de una manera anormal. Entonces, vamos a ver que esa parte que la hipodiploidía es un poco menos de respuesta a quimioterapia porque no tienes esa manera de atacar a la célula. Entonces, estos estudios de ploidía se llevan a cabo con citometría de flujo. Era en el tiempo, pues antes era más fácil pues, hacer cariotipo, pero ya en este tiempo se hace citometría de flujo para encontrar este resultado. Cuando hay una hiperdiploidía, pues más alta, pues sería hablando más de 50, o sea, 51 cromosomas, son vulnerables al tratamiento porque tienen un metabolismo muy alto y hay mucho ADN de donde pues, puedes atacar con la quimioterapia. Cuando hay una hipodiploidía, se pierde este material genético regulador. Entonces, en muchos casos, que es como en los casos de pacientes con el TP53 o que son mutaciones que están dirigidas en genes, en estos oncogenes, cuando les das quimioterapia, puede que unos mueran, pero no se mueren por una apoptosis controlada. Ya ve que unos damos quimioterapia y la apoptosis es controlada y la célula, pues por mecanismos se va destruyendo. Cuando tú tienes estos genes como TP53 o que son genes hereditarios, aunque les den quimioterapia,
porque estas células no se están reproduciendo, sino que son como más, son inmortales más bien, no los llevas a la apoptosis. La célula tiene como que mecanismos para, aunque tú le des quimioterapia, no llevar a la apoptosis programada, sino que se quedan en ese momento, aunque les estés alterando su ADN. Entonces, bueno, eso es más o menos para explicar una imagen que tengo, para que sea más esquemático. El cariotipo, pues se acuerdan que es como un estudio como este, ¿no? Yo me acuerdo cuando lo hacemos en genética que es tan fácil como cuando te dan los cromosomas, bueno, no tan fácil, pero a veces es difícil identificar cada cromosoma, porque te dan los cromosomas así hechos bola, y tú tienes que recortarlos con unas tijeras y los pegas en una... Así que haces la parte del P del 1, ese es el P y ese es un cariotipo, literalmente. Y eso es lo que hacían antes, hacían un cariotipo y veían que había pues un montón de ahí de cromosomas que estaban de más, ¿no? Eh, Hablando de esta célula que es un blasto hiperdiploide, tienen genes extra y tienen un montón de señales para poder como si fuera una célula, pero que está trabajando al 300%, 350% y mucha energía, pero y están haciendo muchas proteínas, están ahí como que mucho metabolismo, ¿no? Entonces, se acumulan muchos productos metabólicos intermedios en la célula, en el citoplasma, y esta es una célula que es buena receptor para una quimioterapia y que va a llevar a una muerte, una apoptosis, porque como tal no tienen un error en las vías de mortalidad, sino que más bien es como de llevarlo hacia ser una célula inmadura, ¿sí? Entonces, estas células o estas hiperdiploides tienen una buena respuesta a la quimioterapia. En la hipodiploidía, estos carotipos, si ven en la parte de acá, pues no tiene estos genes que están en el cromosoma de aquí, ¿no? No tiene que no le alcanza como a completar los cromosomas en menos de 44, o sea, menos de o 43. Dicen que 43 o menos, ¿sí? Entonces, el blasto hipodiploide tiene una pérdida de material genético regulador, que también son acá de nuevo la TP53 y los supresores de tumores. Entonces, las proteínas clave para llevar a una apoptosis no están ahí. Entonces, puede ser que a un paciente que le des ¿cómo se puede decir? Como protocolos de inducción, de inducción y de muy intensos, y de todas formas lo dejes en mínimas residuales aún positivas. Entonces, estos pacientes estamos muy lejos a lo mejor de algunas terapias blanco, por lo tanto, pues siempre son pacientes que en el momento de diagnóstico hay que darnos cuenta cómo están respondiendo a la quimioterapia del día 15 al día 30 o desde que se les hace estudio molecular, si se les hace al principio, como es en este hospital, saber qué es lo que está pasando. Lo difícil también de este tipo de pacientes con hipodiploidía es que a veces son estudios muy caros de biología molecular, que tienes que hacer secuenciación de nueva generación o tienes que buscar a un gen específico, pero también lo importante de esto es que no solamente estés buscando ADN, sino que identifiques a cada paciente, como puede ser en pacientes, como un paciente que acaba de llegar acá al hospital, que tenía un hermano que falleció también de leucemia, que tenía familiares fallecidos por leucemia, era adolescente, pero tenía estos antecedentes de fallecimiento, entonces tú piensas como que va a ser un síndrome predisponiente a cáncer o un síndrome como TP53 o algo así, que si yo tuviera esos antecedentes y fuera un adolescente adulto, podrías hablar a lo mejor de alteraciones como FLA o algo así, como algún tipo de genes que también son difíciles de encontrar porque son estudios de PCR de nueva generación y todo esto, pero es identificar, depende del paciente, o también en lactantes, el KMT2A, o sea, como que vas hablando, depende de la edad y cómo se está comportando. Siempre es importante, ¿verdad? Entonces, para continuar, en la hiperdiploidía, lo más común o las ganancias recurrentes son cromosomas X, 4, 10, 14, 17, 18, 21. Cuando encuentras una trisomía del cromosoma 4 y 10, es excelente pronóstico. Y pues lo que le estaba comentando, el mecanismo terapéutico es que las células acumulan masivas poliglutamatos de metotrexate activos y los hace pues muy sensibles a antimetabolitos. Y es lo que estábamos hablando en la clase pasada de metotrexate, pero en general ellos por eso mismo les va muy bien porque son muy sensibles a metotrexate y a quimioterapia. En la hipodiploidía, eh, más o menos puede uno encontrar, como estábamos hablando ahorita,
Si es un paciente casi haploide, o sea, entre 23 y 31, en una señalización del RAS, que es un 70% de los pacientes. En hiploide bajo, hipodiploide bajo es un 90% de los pacientes tienen el TP53 mutado y hipodiploide alto, un riesgo elevado para alteraciones estructurales de varias cosas. Lo difícil también de esto es que no muchos centros hacen estos estudios o no los hacen de manera estandarizada y es muy importante que se haga porque así más o menos les das un pronóstico a los pacientes y es estar también no tanto paternalizar tu tratamiento, sino tener más herramientas para individualizar el tratamiento a cada persona, porque si le estás dando radioterapia, digo, quimioterapia a un paciente que tiene este tipo de alteraciones, pues solamente es como evitarlo o tratar de hacerlo inevitable, que va a ser a un pronóstico bajo, ¿no? Entonces es mejor darle como calidad de vida o de una manera dar un tratamiento que va con esta mutación que está provocándole su enfermedad. Perdón, si intervengo, a lo mejor más en pensar en darle calidad de vida, porque es que hace un mal pronóstico, sería un O paciente también dar el tratamiento para planear un trasplante de manera temprana. también, sí. ¿Por qué? Porque tiene estas mutaciones germinales que no funcionan. Y entonces, aunque le des quimio, pues tienes que cambiar la médula, porque la médula en un tiempo, aunque te remita, se va a volver a enfermar por eso. Sí, claro, me faltó esa parte también. O sea, el trasplante de médula ósea es el que es el indicado en este caso y que en cuanto sepas esto es, aunque estés en la parte de... Ah, porque también podría ser que si fuera de una lesión linfoblástica tipo B y aunque no esté en una remisión completa, puedes llevarlo a trasplante con blinatumomab o con las terapias nuevas que existen. Entonces, aunque sea de una manera más agresiva y el tratamiento le damos en un paciente que esté activo o con una médula positiva o con prima residual positiva, hay manera pues de tratarlo y debería de hacer eso en lugar de estarle dándole quimios convencionales, ¿verdad? Sí, claro, hay muchas opciones ahora con todos los tratamientos. Y bueno, vamos a hablar ahora más de la translocación 1221 que da una fusión en el ETB6 por un X1. Esta, como estábamos hablando previamente, pues es una de las mutaciones o alteraciones estructurales más frecuentes en la leucemia linfoblástica en pediatría y es un tratamiento crítico. Significa que em, se encuentra en un lugar de estos estudios, lo que se encontrar en un FISH. Entonces, em, a diferencia que en los adultos, que muchas veces son alteraciones más en hiperdiploidía o que son terapias más fáciles de encontrar o de tratar, esto tiene que ser por un mecanismo de dos golpes, como estábamos hablando previamente. Entonces, por eso mismo a veces es el tratamiento tan largo que se da en niños que necesitamos pues erradicar por 2 años o dar este tratamiento por 2 años, aunque sea un perfil de recuentos leucocitarios bajos y una excelente respuesta a esteroide, no es tan fácil de nomás darle tratamiento 6 meses o un año o algo así, y por eso los protocolos han siempre dado tratamientos, aunque sean riesgo bajo o estándar, por 2 años, o esos son todos los protocolos que estamos usando, ¿no? En protocolos que se usan actualmente tienen un riesgo estándar o bajo y se presenta más o menos en niños de 1 a 9 años. Suelen haber recaídas tras suspender tratamiento, pero casi siempre si das el protocolo como debe ser, no tienen estas recaídas. En la translocación 1.19 eh, se presenta en el 3 a 5% de los casos. Está muy asociado a la lesión linfoblástica tipo preve y previamente se conocía como desfavorable por las recaídas del sistema nervioso central. Históricamente, porque eso es tal vez en los 60s o 70s, pero aunque usaban radioterapia y cuando empezaron a usar radioterapia para el sistema nervioso central o para profilaxis, ya tuvo buena respuesta, pero pues eran las complicaciones. Ya cuando empezamos a usar intratecales, ya estos pacientes les va en general muy bien y pues ya no tiene como tal una mal pronóstico. Les va muy bien con la terapia moderna, con refines como PFM o COG, y pues en general la supervivencia actual es de 80 a 85% y pues siempre requieren su profilaxis al sistema central y estricto de mínima residual.
Mm, Hablando como de esto, muchas veces uno piensa que es como nomás ver si es B o es T, y en general yo lo he visto eso cuando estás tratando a un paciente de leucemia en lugares donde no tenemos estudios como aquí. Hace poco cuando llegó el niño del IMSS, vi que como que a veces puedes tratar una leucemia con muy poco información y es malo, pues, pero a veces es como te encuentras. No sé si siempre hagan eso, pero en general, cuando yo vi a este niño, a Diego, bueno, digo, o nunca había visto pacientes que habían traído de otros hospitales. Entonces, veo que en muchos lugares no toman estudios moleculares, solamente tomas el citoinmunofenotipo, sabes que es B o es T, ¿no? Y ves cómo va respondiendo a la mínima residual, depende cómo le estás dando tratamiento. De alguna manera, no sé si es lo correcto o lo que se haga en otros lugares, pero es lo que vi con él y creo que es lo que en general a veces se hace. No sé si en todos lados tomen estudios moleculares. Ok, idealmente tú deberías de tomarle todo el panel existente a tus Ajá. pacientes. Nosotros nos hemos visto favorecidos mucho por el protocolo Puente, ¿no? El proyecto Puente que nos da estudios que no tenemos. Aquí de repente sí, de repente no llegamos a tener. Por ejemplo, tú hace rato mencionabas lipodiploidía. Hay gente que por ahorrarse a lo mejor hace un inmunofenotipo. Si no hace el índice de DNA o no hace un cariotipo, pues si no conoces la ploidía, a lo mejor tú puedes decir, bueno, sean diploides, hiperdiploides, no pasa nada. Pero se te va a escapar el hipodiploide. Y el hipodiploide, pues tú tendrías desde qué temprano canalizarlo a una terapia muy intensa. Ujú. O lo que tú vas a mencionar, me imagino, que Byron preguntó con Dux 4. Sí. Ay, me respondió mal, intensifico el tratamiento y se me muere de toxicidad. Cuando era un paciente que, en teoría, más adelante te iba a responder y iba a tener una buena supervivencia. O el 12-21, 12-21, que a lo mejor no entiendes por qué te recae, pero tú sabes que aún si te recae con Bueno, 12-21 otra vez puede volver a remitir, ¿no? Que es el caso de Dylan, pero Dylan urge trasplantarse, ¿no? Porque si no va a seguir recayendo y recayendo y recayendo. Entonces, idealmente tú tienes que tener toda la información. La 1.19 decías, pues ten el 3%. pero es bueno. Con esquemas modernos ya no tiene impacto. Bueno, nosotros en la clasificación más sigue quedando el riesgo intermedio. Y si uno se echa un clavado, los que han recaído de riesgo intermedio, vas a ver que gran parte de ellos somos 1.19. Y si sabes que es 1.19, te va a tener más predisposición a recaer al sistema nervioso central. Tú tendrías que estar muy pendiente de que tus funciones no sean traumáticas, que no se atrasen. Yo pienso que a lo mejor en la próxima versión del MAS, a los 1.19, habría que darles más intratecales, no sé si en otros hospitales les estén recayendo como nosotros. O quizás a ellos darles una mayor dosis de extra. Pero lo ideal es que tú tengas toda la información. Sí. A veces se hace lo que se puede con lo que tienes. Y entonces alguien dice, bueno, la peor y que yo le puedo dar una terapia específica es el Filadelfia. Háganme el Filadelfia. Sí. Yo, de residente y luego escrito, el citogenético nos lo hacían en el español y el general nos hacía lo molecular. Digo, a Fish. Dice, bueno, ¿por qué únicamente nos reportan Filadelfia los del general? Mm. Pues fui a platicar con el doctor, pues estaba cruzando la calle. Dice, pues es que no tenemos dinero. Y como aquí también manejamos adultos, y en adultos es como el 40%, pues es la que les corremos. Dije, con razón nunca me dicen 1.19, 12-21. El español sí nos lo daba, pero lo pagaba el papá. Cabe tipo, Sí. esto para responder tu pregunta. Tú decías, bueno, en nuestro país, con el proyecto Puente, nos hemos beneficiado un montón, pero muchos que no lo están haciendo el proyecto Puente, ven cómo lo hacen subrogado y tienen unos paneles moleculares padrísimos. Porque idealmente tú tienes que buscar tener toda la información. Si fueras muy conformista, dirías, bueno, con lo que tengo al 75%, ahí medio los voy a poder tocar. Pues sí, pero se te van a escapar aquellos que sí se beneficiarían de una terapia blanco, de un trasplante temprano o de una consolidación con el datumumab temprano, ¿no? Y a lo mejor te dicen,
Tengo glinatumomab para 2 niños. ¿A quién se lo pongo? Tengo un preve hipodiploide. Ok. ¿Qué es lo que? Mm, No sé si respondí. Sí, sí, sería más fácil así, ¿verdad? O sea, usar los conocimientos de una manera como hacia eso, ¿no? Siempre, Pues para eso está el sí, para eso. conocimiento. O Ajá. sea, No nomás yo tenerlos. mejor Sí. reprobaría el examen de consejo, ¿no? Porque yo me aprendí hasta otras hasta el resto y se llamaban diferente. Ujú. Hoy, pues lo siento por ustedes, es como la geografía. Yo aprendí que la capital de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas era Moscú. Creo que ya mejor no les enseñan geografía porque hay que enseñarles ahí 17 países más. Y además de Yugoslavia también les enseñan más países, ¿no? Lo mismo está pasando acá. Pero yo de repente dices, "Ay, ahora esta, ¿de dónde la sacaron, no?" Ujú. Y entonces dan congresos a una que es para el 1% de los pacientes. Pero el día que te llega ese paciente a ti, Sí. se cura. Y para él es el 100%. necesitas saber. Sí. Para cada familia su hijo es el 100%. Por eso aquel familiar que amenazó, que es todo lo que tiene su hijo. Entonces, nosotros tenemos que tener la mayor información para darle el mejor tratamiento a cada paciente. Sí. Ujú. Y si no, pues hacen convenios y ven dónde les hacen los paneles. Sí, creo que sí es no quedarse pues en eso, ¿verdad? Porque si son pacientes que no responden o que ya están a terminar la inducción y siguen positivos y... Te toca ver la historia, ¿no? Como tú Ujú. dices, el niño nos llega, como que no tiene toda la información, ahí lo llevan, pues ya sabes en qué acaban. Ujú. Y cuántos hemos cambiado de riesgo cuando llega la secuenciación. Sí. No sé si esta Caterina nos sale en qué riesgo. Ya le salieron. Ok. Que ya está en consolidación. Entonces, Sí, la niña que platicamos. Tiene KMT2A positivo. Y pues ya será alto. No sé si ya lo conocíamos No, eso. Y no sé si ya estaba en alto riesgo. no, estaba en intermedio por la leucocitosis anemia. Bueno, eso nos acabamos de enterar. Ayer me lo pasó el doctor Burka. Entonces, pues cambia a alto sí, riesgo. Eso es lo que me pone. sí, y uno se lo puede esperar, pero no en todos los niños pasa, ¿no? En lactantes con con el hiperleucocitosis al diagnóstico y Pero ella ya entonces tiene que parear, bueno, no es lactante, no le no tuvo hiperleucocitosis, no es tan mal pronóstico como un KMT2A lactante, pero la pero sí, pregunta es, ¿lo vas a dejar en riesgo intermedio? pues, no, porque son las dosis sí O también, por las ejemplo, te dicen, oxovaginas. doctor, llegaron 10 frascos de blina, ¿la considerarías ella candidata? Pues doctor, está en remisión completa, sí, pero tiene un KMT2A positivo, el KMT2A positivo, trasplante es una buena opción de tratamiento. Sí, antes, Mm, en la caída, ¿no? Pues KMT2A no cambia mucho con trasplantes. Entonces, concepto esta información ya te pone, Sí, ¿qué voy a hacer? ¿Ok? Tienes razón, en los lactantes es pésimo. En los que no son lactantes, mejor no. Este, esa información, que es nada más de ella, no, y dice acá, no, pues es que tiene mucositis, no aguanta. no, Ay, pues no le doy 5. Bueno, mejor si le doy 5, quiero su hidratación, rescates, le empiezo manejos tópicos, desde que le estoy poniendo el metotrexate, le digo que no tomen Coca-Cola, que no tomen paleta, chiles, chicles, etcétera, ¿no? ella es la que tiene como cosas en los dientes, ¿no? Tiene como Brackets. dientes de metal y como coronas. Sí, creo que sí. Sí, es que, bueno, no sé si te trae algo, Pero la última vez que digamos de la operación, y ya le fue bien. lanzamos los resultados. ¿No? No sé si sea eliminadora lenta. Si tiene eliminadora lenta, dices que a mí todo está positivo, eliminadora lenta, ok, pues por le va bien, ¿no? Sí. Entonces sí, siempre es importante que tú conozcas. Y a veces lo pasaron ayer y ya también hay que manipular el censo porque decían la mínima región del día 15 es negativa y ya llegaron inmunoíndice DNA de Antonella. Que te lo anoté. Gracias, doctor. ¿No? Mientras más rápido conozcas la información, Sí. mejor. Vale. Creo que también nos pasó cuando estaba rotando leucemias de una niña que tenía mínima residual, era adolescente como de 12 años, 13, no me acuerdo el nombre, tenía mínima positiva ya para el día 84 como en 3% y ya iba a iniciar, no, pues ya iba a iniciar mantenimiento, pero
no nos damos cuenta, creo que ya estaba o en tercera consolidación o cuarta, que tenía un BCR-ABL, o sea, como Filadelfia, en la semilinfoblástica. O casi que necesitaba imatinib y no se le habíamos puesto en los primeros, en principio, pues nos dimos cuenta No como sé los si 3 meses. será niña o será este Creo que, Nicolás Alejandro. no sé si era niño o niña, pero nos dimos cuenta de Pero él es un BCR ABL like like. que le damos Dasatinib. Ajá. Y él empezamos en Dasatinib como por ahí, segunda, tercera. Sí, yo creo que fue esa. Y bueno, además de que tardan los estudios, no es tan fácil de. Pues sí, Sí. no, yo te tardan más porque ya hubo que hacer como una caja escrita que les pues. Bueno, en la parte del DUX4, ese es un ordenamiento que es importante. También es un 4 a 7% de los pacientes, pero está en la explicación de que por qué se les disminuye, por qué es una mínima residual al principio alta y después disminuye y en general al final les va bien, es que el DUX4 es un gen que es un locus en las inmunoglobulinas y que provoca una expresión aberrante y frena el desarrollo de los linfocitos. Ese es el que provoca como tal hacer una leucemia. Sin embargo, en casi todos los casos, o en todos los casos, hay una deleción del gen ERG. Este gen ERG constituye como que una microdeleción y que hace que tenga una respuesta después y que tenga una firma y que luego provoque que esta respuesta a la quimioterapia eh, sea buena al final de la inducción o que tenga una mínima residual baja. Entonces, como es este rearreglo en general, cómo se comporta, entonces puede conferir resistencia a la quimioterapia inicial, pero después van a disminuir su mínima residual. Por eso mismo, si encuentras este reordenamiento al principio de la inducción, no hace falta intensificar la quimio o no hace falta dar de nuevo otros bloques de falla o alguna cosa más allá, si sabes que tiene como tal este reordenamiento. Muchas veces, pues si no se tiene estos estudios, pues van a actuar como se debe de actuar, tal vez con mínimas residuales y darles bloques de falla hasta que ya reduzca. Es lo que a lo mejor se hacía previamente y se hace actualmente si no tiene los estudios. Y pues esto es, ya, qué positivo. Siento que había mucha paja en la información y por eso lo simplifiqué, porque sí queda más hacia lo que estamos hablando, que es individualizar a los pacientes y que se tiene que hacer a lo mejor de una manera por casos clínicos, porque eh, a mí se me hace así tan complicado la lesión linfoblástica que tienes que, aunque sean todas lesiones linfoblásticas, por las alteraciones moleculares tienes que individualizar a cada niño y también por la manera en que se comportan a la quimio. De una manera, a mí se me hace muy difícil a veces tratar un solo niño o 10 o dos o tres, porque cada uno tiene sus cosas específicas, si es en la quimio o si es en molecular o si es B o es T o si no tiene familia, o sea, usted tienes que individualizar porque son tratamientos muy complejos. Una cosa si no la cuidas puede llevar a recaída, puede llevar a infección. Entonces, de todos esos niños tienes que cuidar todo lo que tiene importancia. Entonces, Tienes que estar muy sí. pendiente. Creo que viene a procedimientos antibióticos que habrá el lunes. Ok, entonces hoy vendrá consulta. Por eso regresamos a poner el cuadrito, porque nos dimos cuenta que cuando se nos fue una generación de pasantes que nos ponían ahí los estudios, de repente nadie le veía estos resultados, estos estudios. Por eso en cuanto nos llegan, los hacemos públicos en un chat que tenemos con ellos, y yo trato de meterlos al Word. Antes los metían ellos. Pero Daniel Hernández Cabrales, ya empezamos toda la vida como riesgo favorable. Y era riesgo intermedio porque tenía una 1.19. Y no nos dimos cuenta. Y cuando recae, ya haces el análisis de la recaída y dices, jamás nos dimos cuenta. Recae en medio, pues, pero dices, jamás nos dimos cuenta. Y la tratamos con una intensidad que no le correspondía. Por eso recayó. Y eso es algo inadmisible teniendo los estudios, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Qué? Sí, no, ya. Ya, Se acabó. ya. Se acabó. Preguntas. Tengo una pregunta. ¿Qué otro método de captación de esta información tenemos aparte de Ah, los secretos? antes de grabar. Pues los pasantes. Pero, pues, por eso digo que los de antes socializados.